Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Miguel Ángel Peñarrocha. Soy docente de enfermería, profesor universitario. Hoy continuamos con el curso de terapia intensiva para enfermería. Ya hemos visto toda la unidad 1 completa. Me estaría quedando pendiente hacer la evaluación de la primera unidad, que si no es mañana, si no es hoy, más tardar mañana, y seguramente sea mañana, voy a hacer unas preguntas y las voy a enviar. Disculpen, me agarró tos. Sigo con esta gripe. Las voy a estar enviando por el Classroom, ¿sí? Eh, y bueno, nada, hoy continuamos y con la primer clase de la unidad 2, que es gasometría arterial. Ahí voy a presentar en grande, ustedes me dicen si se ve. Cualquier cosa, lo mismo, si alguien se conecta en el WhatsApp y escribe que no puede entrar o algo, avísenme, ¿sí? Bien, valoración de la gasometría arterial. Y bueno, como les había dicho, mi nombre es Miguel Peñarrocha. Bien, para valorar la gasometría arterial tenemos que tener en cuenta algunos valores que son de gran importancia, ¿no? Para la valoración de la misma. Uno es la presión de oxígeno, que se encuentra en unos rangos de 80 a 100 milímetros de mercurio. Esto estamos hablando cuando es sangre arterial, ¿no? La cantidad de oxígeno que tendría que tener. Y a veces nos confundimos cuando hablamos presión arterial de oxígeno y saturación de oxígeno, ¿sí? Si bien tienen que ver prácticamente con lo mismo que es la oxigenación, difieren en que una es más interna, que es la presión arterial de oxígeno, ¿sí? Y el otro es por capilaridad, que es la utilización del saturómetro, a través de la saturometría, que lo normal es entre 95 y 100. En este caso no lo estaríamos contemplando, a pesar de que está el valor, ¿sí? Acá está, saturación de oxígeno, 95 a 100%, que se utiliza el saturómetro. No serviría tanto este dato a la hora de valorar la gasometría arterial, pero sí es útil a la hora de valorar a un paciente, ¿sí? Los pacientes de terapia intensiva que están todo el tiempo conectados van a tener un monitoreo constante a través de los monitores multiparamétricos, que ya algo estuvimos viendo también en las clases anteriores. La hipoxia, que es una definición a tener en cuenta, ¿no? La inadecuada oxigenación de las células. Y la hipoxemia, disminución del oxígeno en sangre. Otra, bueno, acá se me había escapado esto de decirles saturación debajo de 95. Esta es saturación normal, es un rango normal entre 95 y 100. Cuando desciende de 95 ya hay que tener en cuenta qué es lo que está pasando o pensando que algo podría estar ocurriendo en ese momento con este paciente, para tener en cuenta, para aumentar los cuidados, ver qué pasa con el método de administración de oxígeno, ¿no? Del paciente de terapia intensiva, porque muchas veces, porque es un paciente internado en una unidad de cuidados críticos, no es que porque esté internado ahí tiene que estar con asistencia respiratoria mecánica. Podría estar con oxígeno, incluso con una cánula nasal, ¿sí? Y estar controlándose por otras situaciones que no tienen que ver con la oxigenación. Pero sí es importante este valor tenerlo a consideración todo el tiempo para evaluar el requerimiento o no de oxígeno suplementario. Mantener el equilibrio ácido-base. Bien, acá tenemos uno de los primeros elementos indispensables que se necesita para poder mantener el equilibrio ácido-base, para poder evaluarlo, valorarlo adecuadamente, que es el pH. El pH es básicamente una medida. Profe, no cambia la filmina, ¿eh? Veo que ese es gracias por avisarme. Bueno, lo hago así, ahí sí lo van a ver, ¿no? Ahí está el cambio. Qué lástima, porque está.
Saben que yo me mato a veces haciendo los PowerPoint estos, con eso que cambian, animación, todo para que se vea bonito. Y lo tengo que ver para que se vea bonito, lo tengo que poner en pantalla completa. Y no pasa, no sé por qué. Es una lástima, porque se pierde esa cuestión visual. Pero bueno, no importa. Ya me pasó con otra clase que la vi entera grabada encima, no con ustedes, con otro grupo de otra clase. Eh, y me pasó esto. Hablé todo y no se veían los PowerPoint. Pero bueno, gracias por avisarme. A ver si estábamos acá o estábamos un poquito más atrás. ¿No se ve desde este o desde acá? No, esa la vimos, las que siguen no era, profe. Acá entonces. Bien. Lo puedo agrandar un poquito así, aunque sea. Bueno, a ver si se ve un poquito mejor ahí. Bueno, estaba el pH, habíamos dicho, todavía no lo habíamos terminado de definir, pero el pH en sí aparece en todas las sustancias. Acá estamos hablando del pH sanguíneo, pero no necesariamente el pH es una medida únicamente de la sangre. Todo tiene pH, hasta la tierra donde plantamos las plantas, ¿no? Tienen un pH determinado. En base al pH sanguíneo se van a producir determinadas funciones corporales o pueden no producirse determinadas funciones corporales. Eh, entonces ahí tenemos, ¿no? Un poco lo que dice del pH, que mide la acidez o la alcalinidad de una solución. Y se basa en el número de hidrógeno que haya, de hidrogeniones. La escala de valor de pH sanguíneo, ¿no? Va en realidad el pH en general, entre 1 y 14. Valores debajo de 7 son ácidos. Valores superiores a 7 son alcalinos. Y ahí aparece el principal valor, que es el que nos interesa a nosotros, a los fines de esta clase, que es el pH sanguíneo, que varía en un rango, una escala de un rango de 7,35 a 7,45. Recordemos, ¿no? Valores debajo de 7 son ácidos. En este caso sería valores debajo de 7,35. Un ejemplo podría ser 7,30, es ácido. Por arriba de 7,45 se consideraría alcalino. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Bárbaro. Estos valores, bueno, hay que tenerlos en cuenta para, para poder valorar esto, es ácido o alcalino, el pH. La sangre, específicamente. Entonces, sangre arterial, sale un valor por debajo de 7,35, ya podríamos estar diciendo que estamos ante un estado de acidosis. Si es superior a 7,45, estaríamos diciendo que está en un estado de alcalosis. Después vienen los otros puntos, si es ácido, si es respiratorio, si es metabólico, ¿sí? Pero el pH, como para terminar de definir esto, es el principal valor que determina el estado de acidez o alcalinidad de una sustancia. En este caso, el pH sanguíneo va de 7,35 a 7,45. Otro de los elementos o un poco de los valores que tenemos que tener en consideración es la presión de dióxido de carbono, ¿sí? Que normalmente el valor normal oscila en rangos de 35 a 45 milímetros de mercurio, ¿sí? Los pulmones aumentan o disminuyen la ventilación para eliminar la cantidad apropiada de dióxido de carbono. Es decir, ¿no? Si yo hago respiraciones lentas, eh, pausadas, voy a retener dióxido de carbono. O en el caso de una apnea, ¿no? En el caso de la apnea, retiene dióxido de carbono porque el cuerpo no es capaz de eliminarlo. Incluso esto a veces se puede jugar un poco también con la asistencia respiratoria mecánica, disminuyendo la frecuencia respiratoria de la asistencia respiratoria mecánica.
disminuyendo un poco la profundidad también, lograríamos que aumente el dióxido de carbono, logrando una acidificación del medio. Dióxido de carbono. Entonces, rememorando un poco, recordando un poco lo que venimos diciendo, el primero es el pH de 7,35 a 7,45, perdón, sí, a 7,45, el dióxido de carbono es de 35 a 45, tengamos en cuenta, acá no lo dice, pero en sí es un componente ácido el dióxido de carbono, ¿sí? Porque es un elemento que se tiene que eliminar del cuerpo. Valores superiores a 45 milímetros de mercurio es ácido. Valores inferiores a 35 milímetros de mercurio es alcalino. Ahí se estarían dando cuenta ustedes cómo se comporta de forma opuesta a cómo se comporta el pH, ¿sí? ¿Se acuerdan cómo era el pH? Debajo de 7,35, ¿qué ocurría? Ácido. Arriba de 7,45, alcalino. El dióxido de carbono al revés. Abajo de 35 es alcalino. Arriba de 45 es ácido. Esto pueden, si ustedes quieren, bueno, igual cuando vean la clase grabada pueden tomar nota también y van anotando. Anotaría yo primero el pH y le pondría el valor al lado. Abajo anotaría dióxido de carbono y le pondría el valor normal al lado. Y después, bueno, el otro elemento, que es el tercero en juego, que es el bicarbonato. Y el bicarbonato normal es de 22 a 26 miliequivalentes por litro. Hasta ahí tenemos prácticamente determinado cómo se puede identificar el estado ácido-base de un paciente. Con solo estos datos, con solo estos 3 datos, ya podríamos determinarlo, ¿sí? Si es estado ácido, alcalino, si es respiratorio o si es metabólico. Si es respiratorio, ya sabemos, está el dióxido de carbono el que entra en juego. Si es metabólico, entra en juego el bicarbonato. ¿Cómo se elimina el dióxido de carbono? A través de la respiración, aumentando la respiración, la frecuencia, la profundidad de la respiración, aumentamos la eliminación de dióxido de carbono. Por lo tanto, se elimina el dióxido de carbono y aumenta el dióxido de carbono en el organismo, pero se elimina hacia afuera, se saca. El bicarbonato, ¿cómo consideran que se puede llegar a eliminar del cuerpo? Ahí tenemos la orina, a través de la orina se elimina el bicarbonato. Esta clase es interesante. Ahora quizás todavía no lo ven, pero cuando vayamos avanzando un poquito más, se pueden llegar a dar cuenta que, y muchas veces no lo hacemos practicando, trabajando. Pero está bueno, ¿no? Cuando tenemos, o sea, es interesante cuando tenemos un laboratorio, gases en sangre, que se haya realizado, lo llevamos al laboratorio, lo vamos a buscar muchas veces o alguien nos lo trae y nunca sabemos qué es, qué dice, directamente se lo pasamos al médico. De esta forma, sabiendo esto, nosotros ya podemos determinar si es un estado ácido base, ácido, alcalino, si es acidosis respiratoria, si es metabólica, y más o menos podemos empezar a pensar desde el razonamiento cuáles son las medidas a realizar en cuanto a lo que sería el tratamiento para este estado alterado del cuerpo. Bueno, este es otro valor que también entra en juego, que es el estado de exceso de base, EB, déficit de base, ¿sí? Y acá, bueno, dice que es un indicador mucho más fiable respecto del estado ácido-base que el mismo bicarbonato, ¿sí? Y la cifra normal, lo que aparecería en el laboratorio,
es más 2 a menos 2. Valores superiores a más 2 indican alcalosis metabólica. Valores inferiores a menos 2 indican acidosis metabólica. Es parecido al bicarbonato, similar en cuanto al bicarbonato. Si retrocedemos un poco, tenemos el valor del bicarbonato, de 22 a 26. Valores debajo de 22 en el bicarbonato es ácido. Valores superiores a 26 es alcalino. De por sí, el bicarbonato es alcalino, de por sí. Si retiene demasiado bicarbonato aumentando esta cifra de 26, diríamos que sería una alcalosis. Cifras inferiores a 22, una acidosis. Y bueno, y acá, cifras superiores a 2, a más 2, perdón, es alcalosis. Cifras inferiores a menos 2 es acidosis metabólica. Mecanismos de equilibrio. Bueno, esto yo ya lo había un poco adelantado, ¿sí? Tenemos, ¿no? Mecanismos de equilibrio. Los pulmones van a controlar el dióxido de carbono a través de la respiración, de la retención, o las respiraciones rápidas, profundas o lentas, por el otro lado, lentas y superficiales. Ahí retendrían dióxido de carbono. Las rápidas y profundas eliminarían dióxido de carbono. Después están los riñones que controlan los hidrogeniones y el bicarbonato. Estas siglas significan bicarbonato, ¿sí? Y ahí aparece esto, ¿no? Son los principales sistemas tampón frente a las alteraciones del pH. Sistema tampón o también buffers se llaman, ¿sí? En química, en química, ¿no? Se llaman buffers. La función del dióxido de carbono y del bicarbonato a través de los pulmones y los riñones. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Bárbaro. Igual cualquier duda me dicen, ¿sí? Porque bueno, yo siento a veces que voy un poco rápido, pero bueno, si ustedes entienden y vamos bien, yo sigo avanzando. Trastornos metabólicos son alteraciones del equilibrio ácido-base que tienen lugar fuera de los pulmones, ¿sí? Por eso es trastorno metabólico. Aparecería el caso de los riñones, ¿sí? Estos dejan de orinar, por así decir, reteniendo bicarbonato. En el caso de que tenga que existir un mecanismo de compensación, ¿sí? Bien, después puede aparecer causa de una disfunción renal. O sea, cuando hay una falla renal, puede aparecer este trastorno metabólico, aumentando la cantidad de bicarbonato circulante en sangre, porque no se puede eliminar a través de la orina. Entonces aumenta. Si aumenta, hay alcalosis metabólica, sería en este caso. Después tenemos este punto también que hay que tener en cuenta y en consideración, que es la compensación o corrección. Después lo que vamos a hacer, pero ahí quizás van a tener que participar un poco, podemos usar, estoy pensando, ¿no? Podemos usar, yo sé que bueno, están trabajando. Eva bueno, está en su casa, ahora está trabajando, pero quizás podemos darles algunos ejemplos, que se los puedo pasar al grupo de WhatsApp, así los ven todos, unos ejemplos que los desarrollaría ahí ahora, ¿no? Y ahora cuando terminemos con estos PowerPoint. Y ustedes me dicen si es qué estado ácido base es. Si es acidosis respiratoria, acidosis metabólica, alcalosis respiratoria o alcalosis metabólica.
como una especie de trabajo así que podemos hacer como práctica. Bien, compensación o corrección. Corrección implica atacar el problema principal. Es decir, eh, hay un problema que es lo que ha generado que se produzca una acidosis respiratoria, por ejemplo. Entonces, si se produce una acidosis respiratoria, ¿se les ocurre por qué habría acidosis respiratoria? ¿Qué pasaría a nivel corporal? Si es acidosis respiratoria, ¿qué pasa con el pH? ¿Qué pasa con el dióxido de carbono? Pensemos en el dióxido de carbono. Aumentaría, porque el dióxido de carbono de por sí es ácido. Entonces, hay unas respiraciones profundas, respiraciones superficiales y lentas. Entonces estamos reteniendo dióxido de carbono. Eso por un lado. Y por el otro lado, este primer valor es el pH. ¿Se acuerdan? pH oscila entre 7,35 y 7,45. Debajo de 7,35 es ácido. Arriba de 7,45 es alcalino. Entonces, en ese caso que yo les decía, una acidosis respiratoria, el pH va a estar bajo. Bajo de 7,35. ¿Sí? Acidosis respiratoria. Entonces, el otro valor que estaría alterado, aparte del pH, indicando que es una acidosis, como es respiratoria, sería el dióxido de carbono, que es el tampón o el buffer del sistema respiratorio. Y como el dióxido de carbono de por sí es un elemento ácido, tendría que estar elevado por arriba de 7,45. ¿Esto se está entendiendo o más o menos? Yo les voy dando tiempo igual para que respondan ustedes. Mientras yo voy hablando, ustedes pueden irme echando algo si quieren. Sé que es complejo, pero es complejo de entenderlo en primera instancia. Cuando revean, ahora en el momento, ustedes tienen miedo quizás de decir, sí, lo entiendo, y yo les digo, a ver este ejemplo, y ahí me lo tienen que responder. Yo sé que no lo voy a hacer eso, porque tampoco quiero hacer eso, no me interesa hacer eso. Pero sí me interesa que ustedes después, con tiempo, cuando vean el video, los que no están presentes, las que están presentes lo mismo, que se tomen su tiempo, que traten de analizarlo, ¿sí? Y traten incluso de resolver algunos ejercicios. Que yo se los voy a ir dando, se los voy a ir planteando, esos ejercicios, ¿sí? Cosa de poder avanzar y sobre todo de poder entenderlo. Vieron que al principio de la clase, antes de la parte esta que está grabada, yo les decía, es una clase corta. ¿Por qué? Porque tiene 21 presentaciones PowerPoint nada más. No obstante, que sea corta no significa que no tenga mucho valor, porque esta es casi mi clase favorita. Porque si comprenden esto, muchas veces hay profes que se lo enseñan con unos cuadros. Yo ese cuadro no lo traje acá directamente. Entonces en el cuadro le ponen, por un lado pH, después una flechita para abajo, ácido, una flechita para arriba, alcalino. Con el bicarbonato, perdón, con el dióxido de carbono, una flechita para arriba, ácido, una flechita para abajo, alcalina. Con el bicarbonato, una flechita para abajo, alcalino, una flechita para arriba, ácido. Perdón, una flechita para arriba en el bicarbonato es alcalino, para abajo es ácido. Y entonces lo aprenden ustedes de esa forma, pero no lo están comprendiendo, lo están aprendiendo casi como de memoria. De esta forma, mi idea es que lo aprendan desde la comprensión, ¿sí? Así que bueno, después nos vamos a tomar ese tiempito, ya cuando termine este primer fragmento. ¿Sí? ¿Iban a decir algo?
Ah, se sumó Idalia. Idalia, bueno, estamos hablando un poquito del tema del pH, el estado ácido-base. A ver, hay un comentario, ahí leo. Hola Idalia, hola, ¿cómo estás? Y bueno, que quizás es un tema que a veces cuesta un poco terminar de entenderlo. Pero básicamente ustedes tienen que saber cuáles son los valores, ¿no? Los valores que tenemos que tener en cuenta para determinar el estado ácido-base. pH, dióxido de carbono, bicarbonato. Después está exceso de base, déficit de base. Pueden saberlo o no saberlo, pero con estos tres que yo nombré primero, prácticamente podrían estar sabiendo exactamente el estado ácido-base del paciente. Un poco a reconto y rememorando lo que venimos hablando hasta ahora, sobre todo para usted, Dalia, que entró un poquito más tarde. Igual después va a ver el video. pH indica el estado de acidez o alcalinidad. pH normal de 7.35 a 7.45. Por debajo de 7.35, acidosis. Por arriba de 7.45, alcalosis. Después entra en juego el dióxido de carbono. Dióxido de carbono, el valor normal, y tiene que ver con una cuestión respiratoria, es de 35 a 45. Dióxido de carbono en sí es un componente ácido. Entonces, si tengo mucho, es acidosis. Por ejemplo, arriba de 7.45 sería acidosis. Debajo de 35, alcalosis. A ver, vuelvo a repetirlo porque me parece que me confundí cuando dije algo. Arriba de 45 y abajo de 35. Arriba de 45 es acidosis. Debajo de 35 es acidosis. Es alcalosis, perdón. Me confundo en el momento, pero bueno, perdonen que quizás las haga confundir en ese sentido. Y después está el bicarbonato. El bicarbonato, el valor normal, es de 22 a 26. Y es un componente alcalino de por sí. Arriba de 26, alcalosis. Abajo de 22, acidosis. Ahí Dalia escriba si comprende o no, cualquier duda me va escribiendo, ¿sí? A todos, o sea, si no quieren hablar pueden escribir directamente y yo las voy leyendo, ¿sí? Bien, valorar el equilibrio ácido-base. Acá viene esta etapa que es más o menos lo que venimos hablando igualmente, ¿sí? Y lo que pasa que, bueno, yo ya como que me adelanté. En vez de nombrarle pasito por pasito, despacito, yo ya me adelanté y ya prácticamente les di toda la clase, la explicación al menos, ¿sí? Pero bueno, ahora vamos con el paso a paso. Eso es lo que me interesa. Y en la segunda etapa, que es cuando volvemos, ahí vamos a tratar de, bueno, terminar con los PowerPoint que queden pendientes y vamos a hacer un ejercicio interactivo. Vamos a ver cómo sale, porque ahí van a tener que estar un poco como trabajando esa cuestión, ¿sí? Ahí quizás les dé 5 minutitos o un poquito más, les voy a dar un caso, van a tratar de resolverlo, ¿sí? Ese fragmento yo voy a estar a la espera, quizás ponga una musiquita, algo que esté ahí como tranquilo de fondo, apago, bueno, les dejo esos 5 o 10 minutos para que ustedes trabajen y después cuando pasan esos 10 minutos les hablo y ahí me pueden ir escribiendo por el chat o los que pueden hablar directamente. Habilitan el micrófono. Habilitan su micrófono. Bien, valorar el equilibrio ácido-base. Se debe analizar la gasometría arterial siguiendo los 4 pasos. A saber cuáles son los 4 pasos, ¿no? Paso 1. Escriba las 3 cifras que se necesitan. Ya las habíamos dicho. pH, dióxido de carbono y bicarbonato. Y bueno, una vez tenemos estas cifras, o sea, anotamos pH, al lado, 2 puntos, ¿cuál es el valor del pH? ¿Se acuerdan cuál es el valor del pH?
pH sanguíneo. Es de 7,35. ¿No era de 7:35 a 7:45? Exacto, perfecto, Eva, gracias. Yo ya no aguantaba con mi genio porque no me gusta el silencio, perdón, y ya lo estaba por decir, pero menos mal que habilitó su micrófono. 7:35 a 7:45. Después cuando, Eva, ¿usted dónde trabaja? Porque usted trabaja en una terapia intensiva, un UPA era, ¿no? Sí, no, yo trabajo en el UPA. Lo que pasa es que cuando hacen los análisis que hacen gases arteriales, se los pasan de laboratorio a los médicos mediante el mail, o sea, nosotros no los vemos, ese Ah, es el tema. sí, sí. Todo análisis que le hagan al paciente, ya sea radiografía, salvo el electro que lo hacemos nosotras, pero el resto de las cosas lo hacen todo y se lo mandan todos por mail a los médicos. No llegamos a acceder a los valores ni nada, pero bueno, el médico lo único que viene y nos dice, el, hagan esto, hagan lo otro, pero no sabemos los resultados en realidad. Ah, está bien, entiendo. Claro, yo soy un poco como de la prehistoria en realidad, porque en mis tiempos iba yo a buscar los laboratorios. En mis tiempos no hace mucho, les digo, cuando hace 2 años atrás estaba en pediatría y también íbamos nosotros al laboratorio a buscar. Pero claro, ahora está todo mucho más moderno, más modernizado. Así que bueno. Nos queda 1 minuto 20 para que termine esta primera etapa de la clase. Eh, no voy a avanzar ahora porque nos va a quedar como colgado, ¿sí? Así que, bueno, voy a dejar de compartir. Stop. Pongo mi camarita, si nos vemos un segundo. Acá. Bien. Y bueno, nada, ahora vamos a hablar estos minutos, si quieren intercambiar algo, quieren escribir algo, quieren hablar, pueden hacerlo, así vamos compartiendo algo. Igual en un minutito se corta y ahí vemos de volver en 5 o 10 minutos, voy a ver en cuánto tiempo me permite Zoom volver, ¿sí? Yo diría 10 minutos y ya retomamos. ¿Quieren comentar algo? Now, I will be honest, there is Thanksgiving. So, I'm not sure, but he took a bunch of extras. So, that's down below. So, I'm pretty excited for that. Also, we got some other stuff cooking as well. We got a bunch of new Star Pass coming. So, we have Scout Series of Color Incursion. So, those are demos for this guy right here, as well as I don't know if you guys are ready to